Hola mis queridos amigos, nuevamente con ustedes, su doctor Tigre, el que ronca en esta negra noche neoliberal, latinoamericana, sudamericana y ecuatoriana. Y ahora que tengo a mi lado, justamente, adivinen a quién. Esa mujercita que está ahí se llama Tránsito Amaguaña. Mis voluntarios trabajaron con ella. Yo los enviaba a trabajar en Cayambe y protegiendo la reserva de Cayambe Coca. Y fueron a visitarla y a conocerla. Y me dejaron como recuerdo esta foto. Bien, con esta imagen de Tránsito a Maraguaña, hoy les quiero hablar a ustedes acerca de cómo fue posible neutralizar a los indígenas. ¿Cómo fue posible llegar a eso? ¿Cómo fue posible que los indígenas fueran neutralizados por el gobierno de Lenín Moreno? En primer lugar, hay que considerar siempre que los indígenas fueron neutralizados porque Lenín Moreno pudo contar fundamentalmente con elementos como los de Alianza País en la Asamblea Nacional que son traidores. Y estos 50 elementos traidores que todos tenemos un día que recordar sus nombres fueron el primer paso fundamental. En segundo lugar, los indígenas formaron parte del Consejo Interino de Participación Ciudadana con Luis Macas, y a partir de ese momento los indígenas se convirtieron en parte del gobierno y en parte de los individuos que le dieron a Lenín Moreno todos los poderes: el poder electoral, el poder judicial, el poder de garantías constitucionales, los órganos de control, las cortes. Y gracias a eso, Lenín Moreno se ha convertido ahora en el tic traidor, en el hombre con el mayor poder jamás tenido por un presidente desde que tenemos elecciones democráticas en Ecuador. Digamos elecciones en Ecuador, porque no podemos decir que son elecciones democráticas, pero podemos decir que no, tenemos elecciones en Ecuador. Pero bien, como todos sabemos, a Lenín Moreno lo que le obsesiona es la destrucción de Rafael Correa y del denominado socialismo del siglo XXI, al que lo echa pestes a pesar de que comió del socialismo del siglo XXI durante 10 años de su vida. Y, por supuesto, odia a Maduro y utiliza a Maduro y lo mete a Maduro en todo, porque de esa manera sabe que se suma a todo el texto de CNN y a todo el texto del Departamento de Estado de los Estados Unidos, que busca de cualquier forma sacarle a Maduro de Venezuela y apropiarse de las enormes riquezas petroleras, mineras y humanas de ese país, porque es uno de los países que tiene el mayor índice de educación de América Latina. Dentro de Sudamérica era el que tenía el mayor índice de educación, es decir, no solo que tenía recursos naturales, sino que tenía además recursos humanos, que ahora se han regado por toda América Latina. Bien, a partir de esto ya podemos ir pensando cuál fue el mecanismo que utilizó para neutralizar a los indígenas. Por supuesto, detrás de todo esto estuvo una estrategia muy bien dirigida desde la embajada norteamericana, con su hombre clave que participó en el Consejo de Participación Ciudadana, que tenía la finalidad de neutralizar la movilización. Para neutralizar la movilización, lo más importante era
partir de un hecho fundamental. A Estados Unidos le interesa por sobre todas las cosas, más allá de las medidas económicas, conservar las bases militares que tiene, tanto en Ecuador como en Galápagos. Solo recordemos que en 1886, cuando era presidente Luis Cordero, estuvo a punto de comprar Galápagos. Solo que Luis Cordero fue destituido porque ya los papeles estaban hechos. Y así es que tenemos que partir de ese concepto. Estados Unidos no le importa si al Ecuador o la economía de Ecuador le va mal o le va bien. Lo que le interesa, por sobre todas las cosas, es que las bases militares queden en sus manos y que Ecuador retorne a ser un país del patio trasero, porque Rafael Correa lo sacó. Y ser país del patio trasero significa que Estados Unidos decide cuál es el salario de la gente, quién es el que explota los recursos naturales, quién es el que navega por su aire y por su mar. Y todo eso se justifica mediante una denominada guerra al narcotráfico, o guerra a la subversión, o guerra al terrorismo. Básicamente ahora estamos viviendo el Plan Colombia con un nuevo nombre que se llama la guerra antiterrorista al narcotráfico. Y eso es lo más importante para Estados Unidos. En función de eso, hoy tiene bases militares en Ecuador, todos los días vuela y sobrevuela el territorio nacional, y tiene militares incrustados que se turnan, inclusive dentro del mismo Ministerio de Defensa. Esto es lo que le sostiene y es la clave fundamental de por qué no cayó Lenín Moreno. A partir de esto viene qué es lo que se negocia con los indígenas. Los indígenas querían el fin del decreto 883 y entrar en una negociación para conseguir lo que se llama el canje de favores. Y habían conseguido que se les diera el edificio de UNASUR para hacer una universidad que después indudablemente no van a poder financiar. Con el edificio no tienen nada que hacer. Hubiera sido mucho mejor que les dieran el edificio del hospital militar, que es mucho más grande, está en el centro de la ciudad, está en una área donde hay muchos indígenas, porque dentro de las provincias de Ecuador, la provincia que más indígenas tiene es Chimborazo, y la segunda provincia que más indígenas tiene es Pichincha. Y si le hubieran dado el Hospital San Juan de Dios, que está abandonado, que se puede remodelar y que tiene la historia, está en el centro, en el casco colonial de Quito, en el lugar donde estuvo la capital de los incas, o el antiguo, el panóptico, el Penal García Moreno, que es mucho más amplio todavía y que está también en la capital, donde están los incas, donde hicieron sus templos los incas, ahí. Sin embargo, les dieron un edificio enorme, muy moderno, que no saben ni cómo utilizarlo, ni siquiera cuánto les va a costar pagar la electricidad, la luz y el agua, y no van a tener plata. La segunda cosa, ahora lo que quieren, por supuesto, son lo que les está ofreciendo: el riego, el abono, los tractores, los créditos, y lo van a conseguir. Y la siguiente cosa es que ellos, como ya tienen una sangre contra Rafael Correa, van a considerar seriamente no irse con Lenín Moreno, sino crear una nueva opción que no es ni Rafael Correa, ni Lenín Moreno, ni los morenistas, ni Nebot, ni Guillermo Lasso, sino que van a ser ellos la nueva opción electoral, una tercera posibilidad. Por supuesto, no van a llegar a la presidencia, pero sí van a conseguir ministerios. Si fuera de mi caso, yo sí considero que sería justo que los indígenas manejaran el Ministerio de Agricultura, manejaran el Ministerio de Turismo, manejaran
el agua, manejaran los pescadores manejaran el Ministerio de Pesca, que los indígenas manejaran el Ministerio de Cultura, no el de Educación. Esos ministerios sí me parece que deben ser ministerios manejados por los indígenas, porque ellos son la cultura, ellos son la agricultura, ellos son los que cuidan el agua, ellos son los que cuidan los bosques. El Ministerio del Ambiente también tiene que ser manejado por ellos. Ellos son los verdaderos cuidadores de los bosques del Ecuador. Y los pescadores son los verdaderos cuidadores de la pesca, porque el problema que tienen los pescadores es que las flotas pesqueras ecuatorianas, que ahora están denunciadas por violar tratados internacionales de protección de la pesca y de sobrepesca, lo están violando. Esta es la situación. Nos enfrentamos en este momento a que los indígenas han sido neutralizados y que ahora su capacidad de movilización ha sido también neutralizada mediante litigios legales contra sus dirigentes, en los cuales se pretende hacer lo mismo que se hizo en Barcelona, castigarlos por la subversión, por haber pretendido en España ser independientes. Aquí se les va a castigar por la subversión, porque eso no puede quedar impune. Y aunque los policías eran los que disparaban desde los garajes de la Contraloría a todos los manifestantes, y por eso fue quemada, no fue quemada por los correístas porque querían quemar los documentos, no, fue quemada porque los policías hicieron un bastión entre el primero y segundo piso de la Contraloría, donde están los autos, y en ese momento no tenían autos, y desde ahí comenzaron a darle gases lacrimógenos y balas a los indígenas, y estos reaccionaron incendiando la Contraloría. No fueron los correístas. Esta es la situación que se vive en Ecuador, y es así como se pretende neutralizar a los indígenas. Muchas gracias.